La historia de terror que estás por escuchar está dirigida a un público adulto y maduro. Se recomienda discreción. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Daniel Suárez. Mi historia aconteció en 1980 en un pueblo de Zacatecas. Aunque hoy soy una persona tranquila, pero en ese tiempo no lo era. Tendría 19 años y era muy ojo alegre, especialmente con las señoras maduras que ya rondaban los 40. Para llevar a cabo mis aventuras, me iba a otros pueblos. Así evitaba problemas con familiares, novios u esposos. Siendo joven y guapo, ese tipo de mujeres eran presa fácil, porque la gran mayoría de ellas siempre andaban urgidas de una aventura, sobre todo viudas, divorciadas, dejadas o simplemente las que sus hombres trabajaban todo el día sin prestarles atención. Yo me conocía, sabía que tenía una gracia que les gustaba a las mujeres. De eso me valía para no trabajar, porque ellas se desvivían por darme todo lo que yo quería. Claro, aparte de sus cuerpos, y yo me dejaba querer. Desde los 16 años había gozado tantas mujeres que ya había perdido la cuenta. Esto me había dado mucha experiencia. Algunas de ellas se enamoraban de mí y se volvían un fastidio. Para mí, en cambio, la mayoría eran de paso. Si resultaba que salían embarazadas, me desaparecía y no las volvía a ver. No tengo una idea de cuántos hijos tenga regados por ahí, pero tampoco cuántas de ellas me desearon un mal. No puedo negar que era emocionante morder de vez en cuando un fruto prohibido. Cuando me descubría, algún marido no me paraba por ese pueblo durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, lo que me sobraban eran mujeres. Sucedió que un día, estando en la plaza de un pueblo, pasó frente a mí una mujer despampanante. Destacaba de entre todas las mujeres del lugar por su tez blanca, con unas piernas bien torneadas y una cinturita de avispa. Lo único que hizo que apartara mi vista de su bella cara fueron sus perfectos pechos. Nunca había visto una mujer así, tan encantadora, que hizo que al instante se alborotaran las hormonas. Vestía muy provocativa. Traía un vestido corto de color rojo, pegado totalmente al cuerpo que poco dejaba a la imaginación. Su cabellera era larga, suelta y ondulada. No pude evitar pasar saliva al verla de cerca. Puse mi mejor cara. Para mi sorpresa, esa maravillosa mujer pasó frente a mí sin siquiera dirigirme una mirada. Por primera vez en mi vida me sentí ignorado. Entonces eché a andar mis dotes de galán. La seguí de cerca admirando su perfecta espalda, sus caderas y todo lo demás. Cuando ya vi lo suficiente, la alcancé. Después de saludarla dibujando una sonrisa, le pregunté si era del pueblo. Hacia las primeras no me contestó, solo me miró con indiferencia. Le di mi nombre, me ofrecí a acompañarla a donde fuera e intenté tomarla del brazo. Se negó alegando que yo era un desconocido para ella, además que no era de su agrado. Aún así la acompañé por algunas cuadras. Como me ignoró por completo, la seguí de cerca para ver en dónde vivía. No comprendí qué clase de terreno estaba pisando, pero eso sí, no me iba a dar por vencido. No era mi estilo. Así fue por algunos días. Todas las tardes pasaba a la misma hora por la plaza. El solo hecho de verla me excitaba. Le intenté de un modo y de otro para conocerla. No lograba nada, ni siquiera sabía su nombre. Entonces me comencé a obsesionar con ella. Por las noches soñaba con disfrutar el cuerpo de esa mujer, besarla y hacerla mía.
Era tanto mi deseo que me juré que no importaba cuánto me costara. Muy pronto la vería en mi cama para acariciar todo su cuerpo y, de ser posible, comérmela a besos. Así comencé a buscar la manera de poderlo lograr. Platicando con algunos conocidos, supe que esa maravillosa mujer se llamaba Norma. Tenía 21 años y era nueva en el pueblo. Les dije de mis deseos. Los dejé que se burlaran un rato, porque en realidad era una real hembra. Ellos estaban seguros que no me pelaría. Cuando les aseguré que esa mujer sería mía por las buenas o por las malas, entonces se pusieron serios. Se miraron unos a otros. Luego me hablaron de la bruja del pueblo, doña Macrina. Me hicieron saber que ella era la única capaz de hacer un amarre de amor. Solo así tendría a esa mujer a mis pies. Pero que tenía que tener mucho cuidado con ella, porque era una bruja muy peligrosa. Ni siquiera lo tomé en cuenta. Yo no necesitaba de ninguna bruja para conquistar a una mujer. Pasaron los días, y Norma nomás no cedía. Al contrario, se reía de manera burlona cuando me veía. Quizás lo hacía adrede. Platicaba con uno, reía con otro. En mi cara se dejaba abrazar y le coqueteaba a cualquier hombre. Pero eso sí, era bien sabido que ninguno lograba conquistarla. Era demasiada hembra para ellos. Yo a lo más que llegaba era a tirarle besos de lejos. Por mi parte, cada vez que miraba su cuerpo, me obsesionaba más con ella. Nada más de imaginarla entre mis brazos me llenaba de escalofríos. No podía dormir porque me subía mucho mi temperatura de hombre. No me podía contener. Un domingo por la mañana la miré al salir de misa. Para mi desagrado iba acompañada de un hombre insignificante y obeso. Este la llevaba abrazada, presumiéndola con todos. Cuando le dio un beso en la boca, se me subió la sangre a la cabeza. No lo podía creer. ¿Cómo había sido posible que ese intento de hombre me la hubiera ganado? Fue tanto mi coraje y mi desesperación que me juré que esa mujer sería mía o de nadie. En ese momento me cegué y decidí hacer lo que me sugirieron los amigos. Iría a buscar a la bruja. Sin pensar en las consecuencias que pudiera tener, esa misma noche me fui a buscarla. Caminé por algunas calles empedradas hasta que encontré su casa, la cual era humilde y sombría. Al ver a esa señora, me causó una mala impresión. Algo me decía que no tuviera tratos con ella, pero la verdad ya me urgía estar con Norma. Doña Macrina no era totalmente una anciana, pero sí estaba ya entrada en años, alrededor de algunos 60. Estaba algo encorvada y sucia. Tratando de ignorar su aspecto, hablé con ella. Cuando escuchó mi petición, se sorprendió mucho. Luego se sonrió. Me dijo que esa clase de trabajos era muy común entre los muchachos calenturientos como yo. Me incomodaron sus palabras. Le pedí que me dijera si podía hacerlo o no. Me aseguró que todo se podía. Mientras me acariciaba los brazos, me dijo que le haría un amarre tan fuerte a esa mujer que se obsesionaría conmigo durante mucho tiempo, lo suficiente como para aburrirme de ella. No pude evitar demostrar las ganas que le tenía. Preparó algunas cosas y me preguntó quién era esa muchacha. Cuando le describí a Norma, su aspecto cambió. Volteó a verme de una extraña manera. Luego me preguntó por su nombre. Me dijo la bruja que bastaban unos días para que por fin cumpliera mis deseos, pero que todo tenía un precio, y en este caso, en especial, era muy alto, porque esa mujer ya estaba trabajada por el otro muchacho que andaba con ella, y deshacer el amarre que ella misma había hecho era muy difícil. Entendí la razón del por qué lo había elegido a él, y no a mí que era guapo, joven y fuerte.
Le dije que lo hiciera, que yo le pagaría cualquier cantidad con tal de quedarme con Norma. Aquella señora me miró burlonamente y sonrió de una manera muy rara. Me dijo que no era dinero lo que pediría en esa ocasión. Le pregunté entonces qué quería. Se me acercó. Me dijo al oído que el pago por hacerle el amarre a Norma era tener un encuentro amoroso con ella durante los 5 días que tardaría en surtir efecto el trabajo. Me sorprendió tanto su respuesta. Nada más de imaginármela me causó repulsión. Estuve a punto de decirle que no, que estaba loca. Nunca me acostaría con un despojo como ella. Pero luego reaccioné. Era tanto mi deseo por poseer a Norma que después de unos minutos terminé aceptando. Apenas dije que sí, doña Macrina se comenzó a desnudar de una manera desesperada. Estando acostumbrado a tener las mujeres más hermosas de todos los pueblos, al ver esa mujer desnuda me causó un asco que no podía disimular, no solo por tocar su piel flácida, reseca y casi arrugada, también el mal olor que despedía su cuerpo era irrespirable. Con una lujuria que superaba la mía, se me echó encima como si quisiera tragarme. De manera asquerosa metía su lengua en mi boca. Me daba tanto asco que estuve a punto de vomitar. Pero haciendo un esfuerzo me aguanté e intenté alejarla de mí. De manera alocada me comenzó a desnudar mientras jadeaba. Al ver que no respondía como ella esperaba, me dijo que si no la satisfacía, no había trato. Entonces, hice mi mayor esfuerzo porque la verdad tener una vieja como esa sobre mí no despertaba mis deseos, y ella quería sentir mi hombría. Era evidente que estaba urgida. Por primera vez me sentí utilizado como yo lo había hecho con tantas mujeres. Por buena suerte pude reaccionar. La bruja se remolineó por interminables minutos, hasta que en medio de gritos exagerados de parte de ella, terminamos el encuentro. Para mí, cabe mencionar, había sido lo más espantoso que había vivido. Mientras me vestía, me dio unas palmaditas. Me dijo que me había portado bien y que me esperaba la noche siguiente. Salí de esa casucha asqueado. Corrí a mi casa a bañarme. No sé cuántas veces vomité. Todo había sido tan espantoso y repugnante que me pregunté si soportaría 4 veces más. Esa noche ni siquiera pude pensar en Norma. No podía quitarme de la cabeza las imágenes de la bruja montada sobre mí. En verdad que la sufrí. Si estaba despierto recordaba con asco cómo esa mujer me besaba de manera desesperada. Pero cuando dormía, la soñaba gimiendo de placer sentada sobre mí, con una cara espantosa y unas uñas que encajaba por todo mi cuerpo. Cuando desperté me sentía agitado. Además estaba embarrado de saliva que no era mía. Fue como si la bruja hubiera ido conmigo a tener intimidad sin que yo me diera cuenta. Me volví a bañar hasta en 2 ocasiones más. Ese día no salí a la calle. Pensaba que todo mundo sabía lo que había pasado. Para un conquistador de mujeres hermosas como lo era yo, eso era una vergüenza. Ya por la tarde cené. Me di un baño más para reponerme y poner en orden mis ideas. Pronto se oscureció por completo. Tratando de pasar desapercibido, caminé nervioso, casi asustado por las calles vacías y obscuras. Iba resignado a cumplir mi segunda noche. De verdad me sentía como un animal que iba al matadero, pero seguía dispuesto a pasar por lo que fuera con tal de poseer a Norma. Esa sería mi recompensa. Cuando entré a la casa de esa mujer, ya me estaba esperando con una sonrisa lujuriosa.
Me dio asco de ver que traía la misma ropa y ni siquiera se había bañado. Di unos pasos hacia atrás cuando se me vino encima como una tarántula sobre un animalito indefenso. Esa mujer empezó a devorarme en la intimidad, así como yo pretendía hacerlo con Norma. Para aguantar aquello, hacía el esfuerzo de imaginar que estaba con la mujer de mis sueños, aquella de exuberantes pechos y grandes caderas. Trataba así de soportar el embate de doña Macrina. Pero por más que cerraba los ojos, sabía que estaba con la bruja decrépita. Me utilizó hasta extasiarse. Me pasó la lengua por la cara y los brazos. Me mordía el cuello como si fuera un vampiro. Me apretaba mis partes mientras me decía que me quería comer. Como el día anterior, me soltó hasta que se sació. Cuando me vestía, me sentía humillado, además del asco me quedaba sin fuerzas. Me dijo que en 3 días estaría listo mi amarre. Al escucharla tomé un poco de aire. Esperaba eso con ansias. Estaba seguro que entonces disfrutaría tanto de Norma, que me olvidaría de esos vergonzosos y asqueantes encuentros. Mientras esto me sucedía, Norma no dejaba de exhibirse con ese hombre. Me hervía la cabeza nada más verlo como la manoseaba en plena calle sin que ella se lo impidiera. Me calmaba un poco el pensar que no era por su gusto, porque ese hombre la tenía trabajada. Además, dentro de 3 días sería solo para mí. Entonces, ya podría disfrutar de las mieles de su amor. Jugaba con mi cuerpo mientras soñaba con ese momento. Se me resecaban los labios nada más de imaginarla gimiendo entre mis brazos. Pero no cambiaba mi forma de ser. Después de gozarla a mi antojo, le pediría que se casara conmigo, y si un día me aburría de ella la dejaría y ya, como lo había hecho tantas veces con otras. Después de todo, no era más que una mujer. Cuando se llegó la 3.ª noche de acostarme con la bruja, ya estaba resignado a pasar otra experiencia terrible. Pero cuando estuve en su casa, supe lo que me esperaba. Había una mujer más en su cuarto, tan horrible y asquerosa como ella. Antes de que hablara, le dije que ese no era el trato. Me dijo que sin problema me podía ir, pero que nunca tendría a Norma. Esa fue la primera vez que dudé si aquella mujer que tanto deseaba valía la pena como para acostarme con 2 brujas al mismo tiempo y pasar la peor noche de mi vida. Como me quedé callado, doña Macrina cerró la puerta. Pronto me desnudaron e hicieron conmigo lo que quisieron. Me mordieron todo el cuerpo, incluyendo mis partes íntimas. Era tan aberrante que estuve a punto de gritar por ayuda. Entre las 2 me hicieron de todo. Ni siquiera yo sabía que pudiera existir tanta perversidad. Cuando terminaron fue espantoso. No me atrevo a decir cómo quedé. Ni aun bañándome muchas veces se me quitaba aquel olor producto de su saliva y otras cosas. Esa noche decidí que no lo haría más. Me olvidaría de Norma y de todas las mujeres ajenas. Cuando me levanté por la mañana, me sentí muy adolorido, demasiado cansado, sin hambre y con mucho sueño. Pareciera que me estuviera secando. Mejor dicho, esas brujas me estaban consumiendo poco a poco. La 4ª noche me fui decidido a decirle a la bruja que detuviera el amarre. No quería saber nada de Norma ni de ella, pero parecía que adivinaba mis pensamientos. Antes de que hablara, me dijo que la única manera de cancelar el trato era que le cumpliera esa noche y ahí terminaría todo. Solamente lo pensé unos segundos, ya que más daba. Aunque no estuve muy convencido, acepté porque estaba ella sola. Me dijo que me portara bien mientras se iba desnudando. Me tumbó sobre su cama, se subió arriba de mí, moviéndose lentamente. De un soplido apagó la vela.
De pronto llegó otra asquerosa mujer a tocarme, luego otra más. Me encajaban tan fuerte las uñas que ahora sí grité. En medio de la obscuridad no supe cuántas brujas más se incorporaron para agredirme. Me mordieron hasta sangrarme, luego lamían mis heridas, e incluso me tocaron donde no se le debe tocar a un hombre. Lloré, grité muchas veces que ya me soltaran. Mientras esas malditas mujeres se saciaban, decían muchas cosas inentendibles y se carcajeaban entre ellas. Toda aquella perversidad parecía que nunca iba a acabar. No puedo asegurarlo, pero podía sentir que más y más mujeres se metían al cuarto. Me tocaron infinidad de manos rasposas. Cuando estaba a punto de desfallecer, por fin terminaron. Luego todas me escupieron con desprecio mientras me insultaban. Humillado, tuve que salir desnudo porque ya no encontré mi ropa. Así recorrí las calles de ese pueblo entre la fría y obscura madrugada. Sería como las 4 de la mañana. Me encontraba espantado, pero de veras en serio. En ese momento preparé mis cosas, para que nada más amaneciendo me iría huyendo para mi casa y no regresar jamás, ni a ese ni a ningún otro pueblo. No sabía a ciencia cierta por qué me había pasado eso. Poco a poco fui recobrando la calma. Estaba tan agotado que recuerdo que me quedé profundamente dormido. Tanto así que cuando desperté ya habían pasado más de 17 horas. Eran un poco más de las 9. De nueva cuenta tuve la sospecha que, mientras dormía, las brujas habían ido a abusar de mí. En ese momento ya no tuve otra opción. Me tuve que quedar porque no iba a salir a esas horas de la noche. Mi pueblo estaba muy lejos y yo apenas podía caminar. Por miedo a volverme a quedar dormido, preferí pasar la noche en vela. De pronto comenzaron a tocar la puerta. Antes de abrir, pregunté quién era. Me horroricé al escuchar la voz de la bruja. Me dijo que esa era la 5ª noche y tenía que cumplir. Mientras escuchaba cómo movía la lengua, me pidió que la dejara entrar. Me llené de escalofríos cuando varias mujeres me pedían lo mismo. Algunas de ellas se asomaban por las ventanas. Otras caminaban por el techo, todas pidiendo tener intimidad conmigo. Atranqué la puerta con lo que pude. Llegó un momento que, aún estando yo encerrado en mi casa, sentía sus mordidas por todas partes. Pellizcaban mis glúteos, mis pectorales y otras cosas más íntimas. Sentía sus besos y sus sucias caricias. Me decían cosas aberrantes en los oídos. Además, todo se impregnó de aquel inaguantable olor. Pero no había nadie conmigo. Tocaban tan fuerte los vidrios que estaban a punto de romperse y la puerta de ceder. En mi desesperación comencé a rezar en voz alta, pero eso les causaba gracia porque tiraban carcajadas. Antes del amanecer, empujaban con fuerza la puerta. Con otras palabras, me decían que querían de mí y de mi hombría, y que querían más de aquello que solo yo las hacía sentir. Gracias a Dios, cuando por fin amaneció, todas las brujas desaparecieron. Al verme ya con la luz del sol, me di cuenta que estaba lleno de marcas, como si me hubiera acostado por lo menos con 8 mujeres salvajes. Además, estaba tan delgado que supe que en esos días había perdido como 10 kilos. Me sobresalté cuando tocaron la puerta, pero respiré aliviado cuando supe que era uno de mis amigos. Fue a decirme que tuviera cuidado porque Norma era hija de la bruja Macrina. El supuesto novio era un primo de ella. Entendí que todo había sido un engaño, y esa bruja había arremetido contra mí al enterarse que yo pretendía hacerle un amarre a su hija. No encontraba otra explicación.
Casi en los huesos salí de ese horrible lugar, y como pude, llegué a mi casa, decidido a olvidar esa amarga experiencia. Descansé semanas hasta recuperarme lo más que pude. Con el tiempo me busqué una novia para poder olvidar todo aquello. Solo que no me esperaba que al tratar de intimar con ella no fuera a funcionar. Tal vez estaba traumado, pero me parecía que despedía el mismo olor de la bruja. Entonces me venían los recuerdos de lo que sentía cuando aquellas horribles mujeres me hacían de todo y no lograba tener intimidad. Me pasó con ella y con todas las mujeres que intenté tener relaciones. A partir de ahí fueron burlas y humillaciones de parte de todas ellas. Para mí, pasar por eso fue todavía peor que haberme acostado con las brujas. Intenté de todos los remedios caseros que supe para recuperar mi hombría, pero para mi desgracia ninguno me funcionó. La desesperación fue espantosa. Me deprimí tanto que pensé en quitarme la vida. Con el paso de los años perdí el interés por las mujeres y busqué otras opciones. Cuando me declaré del otro bando, mis propios familiares me dieron la espalda. Lloré toda la noche lleno de vergüenza. Un día decidí no salir más a la calle y defender la poca dignidad que me quedaba. Desde entonces me la paso dentro de mi casa, olvidado de todos, soportando el castigo de la bruja o la consecuencia del karma por haber abusado de tantas mujeres. Muchas gracias por escuchar mi anécdota.